Empezaremos con las distancias. La primera distancia se la tomó desde la articulación del hombro hasta la articulación del codo, dándonos un valor de 0,27 metros. La segunda se la tomó desde la articulación del codo hasta la articulación de la muñeca y nos arrojó un valor de 0,23 metros. En cuanto a los ángulos, el primer ángulo es el ángulo de flexión, formado por la articulación del codo, la muñeca y la articulación coxofemoral, dándonos un valor de 64,2 grados. Y el segundo ángulo es el ángulo de extensión, formado por el hombro, el codo y la muñeca, dándonos un valor de 172,5 grados. En cuanto al tiempo, este menciona que es el tiempo transcurrido desde la fase preparatoria hasta la fase de relajación, con un valor de 1 segundo y 84 milisegundos en la ejecución del gesto técnico. Y la trayectoria, por último, hace referencia a la trayectoria que sigue la articulación de la muñeca desde la fase preparatoria hasta la fase de relajación. La primera distancia de Carlos se la tomó desde la articulación del hombro hasta la articulación del codo, arrojándonos un valor de 0,27 metros. La segunda se la hizo desde la articulación del codo hasta la articulación de la muñeca, con un valor de 0,23 metros. En cuanto a los ángulos, su ángulo de flexión, formado por el codo, la muñeca y la articulación coxofemoral, fue de 43,8 grados, y su ángulo de extensión, que lo conforma el hombro, la muñeca y el codo, fue de 167,5 grados. El tiempo que demoró en realizar el gesto técnico desde la fase preparatoria hasta la fase de relajación fue de 2 segundos y 56 milisegundos. Y por último, la trayectoria hace referencia a la trayectoria que sigue la articulación de la muñeca desde la fase preparatoria hasta la fase de relajación. La primera distancia que se tomó en Cristian fue desde la articulación del hombro hasta la articulación del codo, con un valor de 0,27 metros. Y la segunda distancia se la realizó desde la articulación del codo hasta la articulación de la muñeca, con un valor de 0,23 metros. En lo que respecta a ángulos, su ángulo de flexión, formado por el codo, la muñeca y la articulación coxofemoral, fue de 114,8 grados. Su ángulo de extensión, formado por el hombro, la muñeca y la articulación coxofemoral, fue de 161,2 grados. El tiempo que demoró Cristian en realizar el gesto técnico desde la fase preparatoria hasta la fase de relajación fue de 3 segundos y 18 milisegundos. Y la trayectoria es el movimiento que realiza la articulación de la muñeca desde la fase preparatoria hasta la fase de relajación. La primera distancia de Michael fue desde la articulación del hombro hasta la articulación del codo,
dándonos un valor de 0,24 metros. La segunda se la tomó desde la articulación del codo hasta la articulación de la muñeca, con un valor de 0,27 metros. El primer ángulo de flexión, formado por el codo, la articulación coxofemoral y la muñeca, fue de 88,7 grados, y el segundo ángulo, el ángulo de extensión, formado por el hombro, la muñeca y la articulación coxofemoral, nos dio un resultado de 108,6 grados. El tiempo que se tomó Michael en realizar el gesto técnico desde la fase preparatoria hasta la fase de relajación fue de 3 segundos y 15 milisegundos, y la trayectoria se la toma el movimiento que hace la articulación de la muñeca desde la fase preparatoria hasta la fase de relajación. La primera distancia que se tomó en Christopher se la hizo desde la articulación del hombro hasta la articulación del codo, dándonos un valor de 0,27 metros, y la segunda fue desde la articulación del codo hasta la articulación de la muñeca, y nos dio un valor de 0,23 metros. En cuanto a los ángulos, su ángulo de flexión, formado por el codo, la muñeca y la articulación coxofemoral, fue de 67,9 grados, y el segundo, el ángulo de extensión, formado por el hombro, la muñeca y la articulación coxofemoral, fue de 135,1 grados. El tiempo que tardó Christopher en realizar el gesto técnico desde la fase preparatoria hasta la fase de relajación fue de 2 segundos y 0,4 milisegundos. Y la trayectoria es el movimiento que sigue la articulación de la muñeca desde la fase preparatoria hasta la fase de relajación. La primera distancia que se tomó en Emily fue desde la articulación del hombro hasta la articulación del codo, con un valor de 0,27 metros. La segunda se la tomó desde la articulación del codo hasta la articulación de la muñeca, con un valor de 0,21 metros. El ángulo de flexión de Emily, formado por el codo, el hombro y la muñeca, fue de 29,9 grados, y el ángulo de extensión, formado por el hombro, la muñeca y la articulación coxofemoral, fue de 115,9 grados. El tiempo que tomó en ejecutar el gesto técnico desde la fase preparatoria hasta la fase de relajación fue de 2 segundos y 28 milisegundos. Y en cuanto a la trayectoria, es el movimiento que hace la articulación de la muñeca desde la fase preparatoria hasta la fase de relajación. Para el siguiente método se utilizó la aplicación Kinovea, en la cual deberemos cargar la fotografía del sujeto de estudio realizando el gesto técnico. En este caso se encuentra en la fase de impulsión del saque lateral o saque de banda. A la vez, ubicaremos un sistema de coordenadas tanto en el eje X como en el eje Y, el cual por consiguiente nos permitirá delimitar los puntos segmentales del cuerpo humano, tanto del perfil derecho como del perfil izquierdo. Y también nos permitirá ubicar los puntos de coordenadas en cada uno de los ejes, tanto en el eje X como en el eje Y. Por último, realizaremos la suma de los valores obtenidos tanto en el eje X como en el eje Y de ambos perfiles, derecho e izquierdo, los cuales nos permitirán obtener el centro de gravedad. Con los datos obtenidos del programa Kinovea, tanto en el eje X como en el eje Y, se procederá a elaborar una tabla en Excel, en donde se multiplicará el valor de la coordenada X por el porcentaje del peso segmental, y como resultado nos dará el producto en X, que equivale al porcentaje del peso. Y de la misma forma se lo hará con el eje Y, multiplicando el valor de la coordenada Y por el porcentaje del peso segmental, y como resultado nos dará el producto en Y, que hace referencia al porcentaje del peso.
La primera distancia que se tomó en Michelle se la hizo desde la articulación del hombro hasta la articulación del codo, con un valor de 0,22 metros. La segunda se la tomó desde la articulación del hombro hasta la articulación coxofemoral, dándonos un resultado de 0,38 metros. En los ángulos, el ángulo de flexión formado por el codo, muñeca y la articulación coxofemoral fue de 62 grados. El segundo, el ángulo de extensión formado por el hombro, la muñeca y el codo, fue de 132,7 grados. En cuanto al tiempo que demoró en realizar el gesto técnico desde la fase preparatoria hasta la fase de relajación, fue de 3 segundos y 24 milisegundos. Y la trayectoria es el movimiento que sigue la articulación de la muñeca desde la fase preparatoria hasta la fase de relajación. La primera distancia que se evaluó en Camilo fue desde la articulación del hombro hasta la articulación del codo, dándonos un valor de 0,24 metros. La segunda se la tomó desde la articulación del codo hasta la articulación de la muñeca, con un valor de 0,22 metros. En los ángulos, el ángulo de flexión formado por el codo, la muñeca y el hombro dio un valor de 74,1 grados. Y el ángulo de extensión formado por el codo, la muñeca y la articulación coxofemoral fue de 172,4 grados. El tiempo que duró en realizar el gesto técnico desde la fase preparatoria hasta la fase de relajación fue de 2 segundos y 0,1 milisegundos. Y la trayectoria es el movimiento que sigue la articulación de la muñeca desde la fase preparatoria hasta la fase de relajación. La primera distancia que se evaluó en Paula fue desde la articulación del hombro hasta la articulación del codo, con un valor de 0,25 metros. La segunda se la tomó desde la articulación del codo hasta la articulación de la muñeca, con un valor de 0,20 metros. En los ángulos, su ángulo de flexión formado por el codo, la muñeca y la articulación coxofemoral fue de 119,8 grados. El segundo ángulo, su ángulo de extensión, formado por el hombro, la muñeca y la articulación coxofemoral, fue de 129,3 grados. El tiempo que demoró en la ejecución del gesto técnico desde la fase preparatoria hasta la fase de relajación fue de 2 segundos y 18 milisegundos. Y la trayectoria que hace referencia al movimiento que sigue la articulación de la muñeca desde la fase de preparación hasta la fase de relajación. La primera distancia que se evaluó en Gabriel fue desde la articulación del hombro hasta la articulación del codo, en donde nos dio un resultado de 0,25 metros. La segunda se la tomó desde la articulación del codo hasta la articulación de la muñeca, con un valor de 0,21 metros. En los ángulos, su ángulo de flexión, formado por el codo, la muñeca y la articulación coxofemoral, fue de 39,2 grados. Y su ángulo de extensión, formado por el hombro, la muñeca y la articulación coxofemoral, fue de 142,7 grados. El tiempo que demoró en la ejecución del gesto técnico desde la fase preparatoria hasta la fase de relajación fue de 2 segundos y 78 milisegundos. Y por último, la trayectoria, que hace referencia al movimiento que sigue la articulación de la muñeca desde la fase preparatoria hasta la fase de relajación.